Enfrentamientos de grupos armados en zona rural de Jardines de Sucumbíos, Nariño, han generado el desplazamiento de habitantes de ese sector hacia los municipios de Valle del Guamués y Orito, en Putumayo. Según información preliminar, estos hechos también habrían dejado varios muertos y desaparecidos. La policía desmanteló una presunta red que vendría traficando madera de manera ilegal en los departamentos de Putumayo y Nariño. Según la fuente oficial, en el procedimiento incautaron 378 metros cúbicos de madera y capturaron a 9 personas. Presidentes de las juntas de acción comunal del municipio de Mocoa y la comunidad han venido realizando unos encuentros con la Secretaría de Servicios Públicos de Asojuntas, Plan Departamental de Aguas, Subgerente de Aguas Mocoa, entre otros, con el fin de avanzar y buscar una solución definitiva a la problemática del acueducto que permita abastecer de agua potable a la ciudadanía de la capital de Putumayo. Indignación ha causado en Mocoa el hecho de que personas inhumanas sacaran a la calle para que los recogiera el camión de la basura a 5 cachorros recién nacidos. Por fortuna, el personal de la empresa de aseo se percató que los animalitos estaban envueltos en medio de los desechos y los rescató antes de que fueran aplastados por el carro compactador. El ministro de Educación Nacional y el director de la Agencia de Renovación del Territorio dieron a conocer que 145 empresas del país se vincularon a la ejecución de 113 proyectos a través del mecanismo Obras por Impuestos por más de $1 billón, donde uno de los sectores más favorecidos con esta estrategia ha sido la educación. La buena noticia es que el municipio de Puerto Asís Putumayo está entre los municipios beneficiados. En Caquetá fue incautada cerca de 1 tonelada de marihuana que, según las autoridades, provenía del departamento del Cauca, había pasado por el Huila y tenía como destino países vecinos. El camión en el que era transportado el alucinógeno fue abandonado en la vía tras percatarse del puesto de control militar. Estas son las noticias que desarrollaremos aquí en la Noticia Putumayo News. Bienvenidos. A esta hora llega la Noticia Putumayo News, con la información más importante de Puerto Asís, Putumayo y Colombia. Porque la Noticia Putumayo News es tu fuente de información. Bienvenidos. Es un gusto poder estar nuevamente con todos ustedes. Los saludamos en este 4 de abril de 2025 desde Puerto Asís, Putumayo, Colombia. Somos la Noticia Putumayo News, que estamos en Facebook, YouTube y X, y en Google encuentra nuestra página www.lanoticiaputumayo.com. Agradecemos primeramente a Dios por todas las bendiciones recibidas. Agradecemos también a ustedes, nuestros fieles seguidores, por preferirnos para estar bien informados. Ya estamos listos para presentarles a todos ustedes la información más relevante que se ha registrado en las últimas horas, así que vamos de inmediato con el desarrollo de la información. Información del departamento. Iniciamos nuestra agenda informativa y mucha atención que comunidades rurales de Jardines de Sucumbíos, corregimiento de Ipiales, departamento de Nariño, zona fronteriza con el departamento de Putumayo y el vecino país del Ecuador, reportaron desde el 2 de abril fuertes combates entre grupos armados. Esta situación de orden público, según defensores de derechos humanos, han dejado personas muertas en combate, personas desaparecidas y desplazamiento de las comunidades hacia los municipios de Orito y Valle del Guamués en el departamento de Putumayo. Yuri Quintero, quien hace parte de la Red de Derechos Humanos del departamento de Putumayo, se refirió a este hecho. En relación a lo denunciado e informado por distintos medios frente a los acontecimientos que se desarrollaron en el corregimiento Jardines de Sucumbíos desde el día 2 de abril, decir que a partir del comunicado que eleva la asociación Azocafraín de esta zona, que recoge a los consejos comunitarios afros presentes en este territorio, que es un territorio limítrofe con el país del Ecuador y que también colinda con nuestro departamento del Putumayo, que responde a Ipiales, Nariño.
Lo que conocemos es que efectivamente se desarrollan enfrentamientos entre grupos armados y que en consecuencia de estos enfrentamientos hay un número considerable de familias desplazadas hacia las cabeceras del municipio de Valle del Guamués y el municipio de Orito. Al parecer también se ha informado sobre cuerpos que vienen quedando en medio de estos niveles de enfrentamientos. Se menciona también posibles personas desaparecidas, incluso entre ellos comuneros indígenas y habitantes de los consejos comunitarios afro ya mencionados. La Red de Derechos Humanos de Putumayo sacó un comunicado con el fin de exigirle a las autoridades atender esta situación que tiene la comunidad rural en medio del conflicto armado y que, como lo acabamos de escuchar, hay muertos, desaparecidos y desplazados. Lo que solicita la Red de Derechos Humanos es dejar a la población civil fuera del conflicto, respetar los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Y en vista de eso, pues el reporte que hasta el momento se ha sacado es en aras de exigirle a la institucionalidad del departamento del Putumayo y de Piales Nariño rodear esta situación, hacer los ejercicios de verificación en campo y pues también por otra parte elevar un llamado urgente a los actores armados para que no incluyan a la comunidad, respeten el derecho a la vida de los habitantes de estos territorios y eviten al máximo, como se ha venido viendo en otros momentos de confrontación armada, la infracción al derecho internacional humanitario y la vulneración y violación de derechos humanos en los territorios. Cabe mencionar que la preocupación que se tiene hoy, después de 2 días de haber conocido esta situación, es el hecho de que hayan personas posiblemente desaparecidas y sobre todo de que las familias se estén desplazando sin que hasta la fecha la institucionalidad haya activado mecanismos de acompañamiento, de verificación y sobre todo de atención inmediata para estas comunidades que están siendo víctimas de esta situación. De acuerdo con el medio Conexión Putumayo, los combates se desarrollan en territorios colectivos de los consejos comunitarios Liberación y Futuro, Nuevo Renacer y Nueva Esperanza, ubicados en las riberas del río San Miguel. Asimismo, la lideresa Yuri Quintero manifiesta que estas alteraciones de orden público son situaciones que se han venido denunciando, pero que las autoridades no han tomado las medidas pertinentes. Escuchemos lo que dice Yuri Quintero, integrante de la Red de Derechos Humanos de Putumayo, al respecto. Y por último decir que estas son situaciones que se han venido anunciando, que se han venido denunciando, que responden a los antecedentes de control territorial y de disputa por el territorio en esta zona fronteriza, de lo cual también las entidades territoriales, tanto de los municipios de frontera como el departamento del Putumayo, han hecho caso omiso frente a estas alarmas. En ese orden de ideas, pues el nivel de preocupación que hay en este momento es bastante alto. Esperamos que no solamente se evite la continuidad de los enfrentamientos en medio de la población civil, sino que sobre todo se revise en terreno realmente qué es lo que está pasando en un territorio donde además hay un ambiente de agendas de paz total, donde hay un anuncio de acciones territoriales para con las comunidades y estos incrementos de enfrentamientos pues simplemente generan desplazamiento de la comunidad que no va a poder implementar y aplicar ejercicios de paz en los territorios. Recordemos que apenas este lunes 31 de marzo del 2025, el Comité Internacional de la Cruz Roja CICR había informado sobre el incremento de confinamiento y desplazamiento en varias regiones de Putumayo por causa del conflicto armado. Información del departamento. Avanzamos con las noticias y mucha atención que la Policía Nacional informó sobre el desmantelamiento de una presunta red que vendría traficando madera de manera ilegal en los departamentos de Putumayo y Nariño. Según la fuente oficial, las autoridades incautaron 378 metros cúbicos de madera y en dicho operativo fueron capturadas 9 personas. Así lo da a conocer el brigadier general José James Roa, director de Carabineros y Protección Ambiental de la Policía. La Policía Nacional de Colombia, en su compromiso con la protección del medio ambiente y la lucha contra los delitos ambientales, ha desarrollado una operación contundente para frenar la deforestación en el sur del país. Gracias a este trabajo articulado con nuestro Ejército Nacional de Colombia y en coordinación con la Fiscalía General de la Nación,
en los departamentos de Nariño y Putumayo, logramos desmantelar una red criminal dedicada a la tala indiscriminada de especies maderables dentro del Parque Nacional Natural La Paya. Esta estructura ilegal era manejada por un grupo delincuencial organizado denominado los Comandos de Frontera, quienes obtenían ganancias aproximadas de 350 millones de pesos mensuales. Los resultados de la operación Hong Kong son contundentes. Realizamos 15 allanamientos, incautamos más de 378 metros cúbicos de madera y capturamos a 9 personas en flagrancia por el delito de aprovechamiento ilícito de los recursos naturales. Ha dicho la fuente oficial que con este operativo no solo se afectan las finanzas de esta red ilegal de tráfico de madera, sino que también se protegen los recursos naturales de estos departamentos que hacen parte de la Amazonía colombiana. Este golpe no solo afecta las finanzas de la organización criminal, sino que también protege la biodiversidad y los ecosistemas estratégicos de nuestra Amazonía colombiana. Invitamos a toda la ciudadanía a denunciar cualquier actividad ilegal que atente contra nuestros recursos naturales. Información del departamento. Nos vamos rápidamente para Mocoa porque los presidentes de las juntas de acción comunal del casco urbano y la comunidad han venido realizando unos encuentros con la Secretaría de Servicios Públicos de Asojuntas, Plan Departamental de Aguas, Subgerente de Aguas Mocoa, entre otros, con el fin de avanzar y buscar una solución definitiva a la problemática del agua en la capital del Putumayo. De los avances y solicitudes que se han generado en estos encuentros, nos habla Yolanda Reyes, presidenta del barrio Los Sauces de Mocoa. Desde la Secretaría de Servicios Públicos hemos venido realizando unas reuniones mancomunadamente con la gobernación, ¿sí? Con el fin de buscar una solución a la problemática que tenemos con el servicio de agua, primero porque no es potable, no es continua, y agradeciendo al ingeniero John Gabriel Molina, que ha sido pionero en este tema, nos va a colaborar. Se buscará la articulación con Alcaldía y Yaguas Mocoa. De esta manera hemos solicitado de una manera muy respetuosa al señor alcalde Carlos Hugo Piedrahita se nos atienda el día jueves a las 2 de la tarde con el fin de tener en cuenta la opinión de todas las personas que venimos siendo veedoras de las falencias y necesidades que se están presentando con el servicio de aguas. En estos encuentros, la comunidad ha propuesto que se tenga en cuenta 2 afluentes que podrían solucionar la problemática que se tiene actualmente con el acueducto, pues Mocoa padece del servicio constante de agua potable. En ese orden de ideas también se evaluarán 2 alternativas. Una de ellas, para la cual se propone el estudio sobre la fuente del río Rumillaco y Dorado, así como el mejoramiento de las condiciones de acceso de la boca toma de Chontayac. Entonces, esas son las proposiciones que hay por parte de la Secretaría de Servicios Públicos. La idea es pensar en ese sistema a corto, mediano y largo plazo. Hemos tenido una respuesta favorable por parte del señor gobernador y aspiramos que nuestro alcalde Carlos Hugo Piedrahita también nos apoye para así avanzar en este proceso y buscar lo mejor para toda la comunidad de nuestra bella capital. Asimismo, vienen trabajando en propuestas y alternativas para que los entes competentes puedan tener en cuenta, estudiar sus factibilidades y poder avanzar en el proyecto de acueducto. Las alternativas deben aprovechar la infraestructura del sistema actual de acueducto operado por la empresa de aguas, que es quien está al frente de este. Entonces la idea es aprovechar esa inversión tan grande que se realizó y como parte complementaria ir pensando en cómo avanzar en ese proceso, buscar otras fuentes hídricas para solventar esa necesidad para todos los mocoanos. La noticia, Putumayo News, tu fuente de información. Seguimos en Mocoa porque en esta localidad se presentó un hecho que la comunidad ha rechazado en gran manera tras conocerse que 5 cachorros estuvieron a punto de ser aplastados por el carro compactador de la basura, luego de que algunas personas inhumanas
abandonaran a estos animales. Por fortuna, fueron descubiertos a tiempo por personal de la empresa EMAS Mocoa, quienes los rescataron de en medio de los desechos y los entregaron al Grupo de Protección Ambiental y Recursos Naturales de la Policía. De este tema nos habla el intendente Carlos Arturo Pedrosa, comandante de la Patrulla Protección Ambiental y Recursos Naturales. Gracias a la información oportuna de funcionarios de la empresa de aseo y recolección de residuos del municipio de Mocoa, nos dirigimos hasta este lugar, donde fuimos notificados del abandono de 5 seres sintientes o animales domésticos, los cuales fueron dejados bajo disposición y buen resguardo de una voluntaria animalista de este municipio. Se reitera a la comunidad que el abandono de seres sintientes está catalogado como un delito según la Ley 1774 de 2016, la cual conocemos como la Ley contra el Maltrato Animal. Información nacional en la noticia Putumayo News. En este momento vamos con información nacional, pero que también le compete al departamento del Putumayo, y mucha atención que el ministro de Educación Nacional y el director de la Agencia de Renovación del Territorio dio a conocer que 145 empresas del país se vincularon a la ejecución de 113 proyectos a través del mecanismo Obras por Impuestos por más de 1 billón de pesos, donde uno de los sectores más favorecidos con esta estrategia ha sido el sector de la educación. A través del mecanismo Obras por Impuestos, el gobierno nacional busca realizar esas obras que mejoren las condiciones de vida de los habitantes de los municipios priorizados en los programas de desarrollo con enfoque territorial PEDET y en las zonas más afectadas por el conflicto armado SOMAC. La buena noticia es que el municipio de Puerto Asís, Putumayo, se encuentra entre los beneficiados. Escuchemos lo que dicen Raúl Delgado, director de la Agencia de Renovación del Territorio, y Daniel Rojas, ministro de Educación Nacional. Aquí en la EDT, en una reunión con el señor ministro de Educación, el doctor Daniel Rojas, hizo un balance del impacto favorable del mecanismo de obras por impuestos en el sector educativo. Este mecanismo permite que las empresas paguen parte de sus impuestos realizando obras y proyectos en municipios PEDET y SOMAC. A 31 de marzo, 145 empresas se vincularon para la ejecución de 113 proyectos por un valor total de más de 1 billón de pesos. Y el sector más favorecido, o uno de los más favorecidos con este mecanismo, es el sector educativo. Así es. En una articulación interinstitucional con la ART, el Ministerio de Educación y por supuesto estas empresas que han decidido aliarse con el Gobierno del Cambio para llevar el derecho a la educación a los territorios más apartados y más excluidos del país, 51 proyectos en el sector educativo van a empezar a realizarse mediante este mecanismo. Municipios como Arauquita, El Bagre, Turbo, Florida, Puerto Asís, entre otros, van a ser beneficiados con más de 350.000 millones de pesos en 51 proyectos para ir cerrando la brecha, para hacer de Colombia una sociedad del conocimiento y una potencia mundial de la vida, como nos lo ha instruido el presidente Petro y como con el doctor Raúl lo hemos hecho de manera articulada. Son 137 proyectos en diferentes sectores que serán financiados a través del programa Obras por Impuestos por medio de la Agencia de Renovación del Territorio, con una inversión de más de 1 billón de pesos y donde 51 de esos 137 proyectos serán en el sector educativo. La noticia Putumayo News, tu fuente de información. Ahora nos trasladamos rápidamente para el departamento del Caquetá, porque en el sector de La Carmona fue incautada cerca de 1 tonelada de marihuana que, según las autoridades, provenía del departamento del Cauca. Había pasado por el Huila y tenía como destino países vecinos. Así lo dio a conocer el brigadier general Luis Fernando Salgado, comandante de la 6ª División del Ejército Nacional. El desarrollo de operaciones militares en coordinación con nuestra Policía Nacional, en cumplimiento del plan de campaña de Ayacucho. El objetivo número 2 es afectar las economías ilícitas de los grupos delincuenciales organizados, pero además también de los grupos armados organizados. Se lleva a cabo el desarrollo de una operación militar y policial. Allí los integrantes de un grupo delincuencial organizado, al percatarse de la presencia de nuestras unidades, deja abandonado un vehículo que una vez se registra y se realiza las actividades de inspección, se pudo determinar que al interior del mismo se encontraban más de 800 kilos de marihuana. Ese fue en el sector de La Carmona, del municipio de Florencia, marihuana que venía
de acuerdo a labores de inteligencia que se han desarrollado desde el departamento del Cauca, pasando por el departamento del Huila y obviamente tránsito por el departamento del Caquetá, cuya finalidad es precisamente la exportación de esa marihuana a países vecinos. Según la fuente oficial, el cargamento de estupefacientes pertenecía a grupos delincuenciales organizados transnacionales. Bueno, de acuerdo a las labores de inteligencia que hemos podido desarrollar, son grupos delincuenciales organizados transnacionales quienes vienen haciendo ese intercambio de estupefacientes por armamento. Ver la presencia sobre los ejes viales, esos grupos delincuenciales organizados, los integrantes de esos grupos armados pues abandonan el cargamento que allí se encuentra. Aquí lo que podemos ver es que existen más de 3 marcas que son de grupos delincuenciales organizados con los cuales se identifican. Está valorada más o menos $2.500.000, son más de 800 kilos y las labores de inteligencia continúan, así como el desarrollo de las operaciones militares y el control militar y policial que ejercemos sobre los diferentes ejes viales del departamento del Cauca. El brigadier general Luis Fernando Salgado, comandante de la 6ª División del Ejército Nacional, también dio a conocer cuál es uno de los objetivos del denominado Plan Campaña Ayacucho, que lo integran las fuerzas militares y la policía. Uno de los objetivos del Plan de Campaña Ayacucho es precisamente el debilitamiento de las economías ilícitas. El debilitamiento de las economías ilícitas están en 3 factores principales. Lo que es el narcotráfico, como lo vemos acá, la explotación ilícita de yacimientos mineros y el tema de la extorsión. En esta oportunidad no se registraron capturas, ya que según la fuente oficial, el vehículo tipo NPR en el que transportaban el cargamento fue abandonado antes de llegar al puesto de control militar. De esta manera hemos llegado a la parte final de la emisión de la noticia Putumayo News. Les agradecemos a todos ustedes por seguirnos, por compartir y por dar like. Los esperamos el próximo lunes con una nueva emisión de la noticia Putumayo News. Este fin de semana, pórtense en bonito. Hasta pronto. La noticia Putumayo News. Con la información más importante de Puerto Asís, Putumayo y Colombia. Porque la noticia Putumayo News es tu fuente de información.